Con su permiso, presidente, es tan fácil venir a hacer actos anticipados de campaña y quejarse de unos y otros cuando son exactamente lo mismo. Es sencillo coincidir en la importancia de combatir la corrupción, los conflictos de interés, la impunidad, la rendición de cuentas y los efectos nocivos que causan a nuestro país. Sin embargo, la corrupción, la opacidad en el manejo de la cuenta pública en los 3 niveles de gobierno, así como los conflictos de interés, son solo 3 de los mayores retos que debemos como legisladores y como país a comenzar a erradicar. El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. Ejemplos hay muchos: la Casa Blanca, la Casa de Malincalco, las casas de Murat, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de diversos políticos, el caso de Oceanografía, el de Monex, pero no son los únicos. También tenemos la estela de luz, los escándalos por moches de diversos servidores públicos, o el traslado de 1 millón de pesos en efectivo sin poder explicar hasta la fecha su procedencia y mucho menos los fines en que serían utilizados, o la compra de las suplencias de diputados en la actual legislatura. Infinitos conflictos de interés, y todo esto, entre muchos otros ejemplos, han abundado al creciente clima de desencanto de los ciudadanos por sus gobernantes. Dice el dicho que en casa de herrero, asadón de palo. Aquí hemos denunciado lo grosero de los bonos, remuneraciones extraordinarias y aguinaldos de los servidores públicos y de la alta burocracia, los moches, que se dan al interior de este recinto. ¿Y qué ha pasado? La respuesta es que no ha pasado nada, todo sigue igual, y esta reforma tampoco hará la diferencia. Consideramos que las diputadas y los diputados debemos poner el ejemplo a la nación, rindiendo cuentas claras, dejando atrás la opacidad que permea el interior de este recinto legislativo. Desde el inicio de esta legislatura hasta esta fecha se ha visto un ambiente de incertidumbre que, por un lado, la aprobación de las reformas estructurales que hasta este día han traído consigo el caos, el desorden, la inseguridad, el desempleo, la violencia, la carestía y la zozobra del país. Y, por supuesto, también el conflicto de interés. Esta reforma que se discute y en unos momentos se votará, también servirá para que muchos políticos se extansíen en su discurso, diciendo al pueblo de México que también fue una promesa cumplida, o claro, que sí se pudo. Sin embargo, es nuestro deber decirle a los ciudadanos que esta reforma solo será una simulación más, que sirve solamente en estos tiempos electorales, porque nosotros no nos engañamos. Esta reforma será detenida en el Senado de la República o en las legislaturas de los estados. No se equivoquen, ciudadanos diputados, no es por su voluntad política que hoy se aprueba esta reforma, es debido a la crisis que vive nuestro país, se debe a las condiciones de ingobernabilidad, de impunidad que imperan en muchos de los estados y que han traído como consecuencia el dictamen del día de hoy. Claro que hemos presentado propuestas y toda la prueba está en el diario de los debates, todas las reservas que hemos presentado, todas y en cada una de las reformas que ustedes han votado en contra del pueblo mexicano. Y que el Senado, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí han tomado esas propuestas. Lo que ustedes están poniendo en juego es el futuro de México. Tengan la valentía de subir a esta tribuna y decirle a los mexicanos los acuerdos que están detrás de esta reforma. ¿Qué beneficios tendrán para uno u otro partido político? No sigan engañando a los mexicanos, porque aprobarán una reforma contraria a la naturaleza y al espíritu benévolo de la misma, que generará más burocracia y en muchos casos más corrupción. Porque esta reforma no está acompañada de políticas públicas y de acciones inmediatas. Por ejemplo, acabar el cobro de comisiones o moches por legisladores que autorizan partidas presupuestarias, terminar con aquellas asignaciones presupuestales en esta Cámara de Diputados y de senadores en los congresos locales sobre los que no se rinden cuentas de su aplicación. Sí, estoy hablando de las subvenciones extraordinarias.
porque no existen portales de información permanente de los servidores públicos corruptos, así que se siguen proponiendo como candidatos a funcionarios inhabilitados. No se eliminan las adjudicaciones directas en materia de adquisiciones y obras públicas, que han sido fuente inagotable de descuido de recursos y conflictos de interés, o del destino de todos los ejercicios presupuestales. ¿Qué no se dan cuenta que estamos produciendo un cacique y que en México el abuso de poder ha sido una constante de las principales prácticas que caracterizan al viejo régimen ahora restaurado? El saqueo, la corrupción, el tráfico de influencias, el desvío de recursos y la complicidad se están legalizando al no fiscalizar al Ejecutivo Federal, al no establecer plazos más amplios en la prescripción de los delitos por corrupción. Para algunos es un primer paso esta reforma, es muy respetable. Pero la mayoría de los ciudadanos allá afuera no se conforman con esto. El que nada debe, nada teme. Voluntad política sería que todo mexicano fuera sancionado por actos de corrupción, empezando por el Ejecutivo Federal. Entonces, ¿a qué le teme Enrique Peña Nieto? Combatir la corrupción no es solo un mandato constitucional y una exigencia legal. Si queremos construir, debemos adoptar actitudes y conductas que vigilen, denuncien, exhiban y exijan a sus gobernantes el cumplimiento cabal del compromiso asumido con los ciudadanos. El país es de todos y no es patrimonio particular de unos cuantos. Muchas gracias.